Este es un video introductorio para el uso de máquinas virtuales utilizando la herramienta gratuita de VirtualBox. Para empezar, VirtualBox nos permite crear diferentes tipos de máquinas virtuales. Como ustedes verán acá, yo tengo una máquina de un equipo de redes Stream Network, máquina con Windows XP, Debian, Windows Server y otras versiones de Linux. Es una gran herramienta para aprender a usar sistemas operativos, otros sistemas operativos. Si nosotros queremos crear una máquina virtual, tenemos que saber algunas cosas básicas de armado de PC. Vamos a empezar. Nos vamos a Nueva, donde se nos despliega estas opciones que son de nombre, tipo de sistema operativo y la versión. En nombre, nosotros podemos asignar cualquier nombre que deseemos. En este caso, voy a ponerle Win, porque voy a crear una máquina para Windows. Lo siguiente, tenemos el tipo de sistema operativo. Aquí, al seleccionar, se nos despliegan los más populares, que serían Microsoft Windows, Linux, Solaris, macOS. Nosotros podemos crear una máquina para algún otro sistema operativo siempre y cuando tengamos el disco de instalación o algún ejecutable para efectuar la instalación. Lo siguiente, una vez seleccionado el tipo de sistema operativo, nos permite seleccionar la versión. Esto en realidad solamente deja o modifica algunos parámetros básicos para hacer la instalación. En realidad lo que hace es predefinir un tamaño estándar de disco duro y predefinir un tamaño estándar de lo que es memoria RAM y tipo de procesador. En este caso voy a crear una máquina virtual para Windows XP. Si se fijan, el icono es modificado porque el icono está predefinido. Le damos siguiente. En esta pantalla nos dice cuánta memoria RAM vamos a asignar. Como nosotros seleccionamos Windows XP para que funcione necesita por lo menos 192 MB de RAM, que es lo mínimo que le podemos asignar. Como yo tengo 8 GB de RAM, puedo asignarle 1 GB y mi máquina virtual andará bien. Ahora, no es recomendable salirse de esta línea verde porque ya al pasar a la línea naranja estaremos consumiendo recursos de nuestra máquina real. Siguiente. El disco duro es en este caso creado como un archivo. Crear el disco duro virtual ahora. Nosotros le ponemos crear ahora. Podemos crear la máquina sin disco duro o usar un archivo de disco duro ya existente. En este caso la vamos a crear. Después nos dice en qué formato se va a crear el disco duro. Una extensión .dbi, que es una extensión originaria de VirtualBox, un VMDK, que es de Virtual Machine, que son otros sistemas de máquinas virtuales. En este caso lo dejamos por defecto ahí. Siguiente. Esta opción es súper importante. Si nosotros seleccionamos tamaño fijo, el disco duro va a quedar del tamaño que nosotros creemos. Me explico. Si seleccionamos 20 GB de disco duro, automáticamente van a quedar utilizados de mi disco duro real un archivo con 20 GB. Si nosotros seleccionamos dinámicamente, se va a crear el archivo y mientras nosotros llenemos nuestra máquina virtual, va a ir aumentando el tamaño del archivo. En este caso, siempre es recomendable usarlo en dinámico. Siguiente. Nos pide ahora la ubicación del archivo y el tamaño. Nosotros vamos a crear mínimo un disco duro de 10 GB o podemos crear un disco duro de 2 teras. Como la reserva del archivo es dinámica, nos permite crear un archivo de 2 teras, siendo que en realidad en mi máquina real no tengo 2 teras. Dejémoslo en 10 GB. Una vez crear,
y nuestra máquina virtual está creada. Aquí nos sale las opciones generales de nuestra máquina virtual, siendo que a pesar de que estas son las opciones básicas, nosotros podemos acceder a otras opciones con botón de la derecha sobre nuestra máquina creada, configuración. Nosotros podemos modificar el nombre, seleccionar las cosas que va a tener el orden de arranque de buteo de nuestra máquina virtual, la memoria de video, los dispositivos. Puedo yo agregar discos duros a mi máquina virtual, tener una máquina virtual con varios discos duros, el tipo de audio, cuántos adaptadores de red. Puedo habilitar hasta 4 adaptadores de red por cada máquina virtual, con diferentes configuraciones que las voy a explicar más adelante. Eso es lo básico que hay que saber para poder crearse una máquina virtual con VirtualBox.